Abran sus Biblias, por favor, allí en Josué capítulo 14. Y este título le he llamado La edad no importa para Dios, la fidelidad sí. En veces pensamos que el pueblo de Israel, ganó la tierra por la gran conquista que ellos llevaron a cabo. Pero quiero decirles que no fue así. Porque Israel no ganará la tierra por su conquista, sino por heredad de parte de Dios. Es una herencia de parte de Dios. Y vemos que aún hoy en día, en el año 2024, Israel sigue tratando de ganar la tierra por conquista, lo cual no lograrán. Jesucristo un día se las entregará a ellos. Jesucristo un día vendrá y gobernará desde Israel, usando a Israel desde esa tierra prometida hacia ellos. Ahora, aquí en ese capítulo 14 de Josué, es el último estudio que tenemos sobre Josué. No estamos estudiando este libro capítulo por capítulo ni verso por verso. Estamos tomando los tópicos que hay y los temas que hay dentro del libro de este libro. Pero algo que podemos ver en este capítulo y en este libro es que Dios no solamente usó a un hombre llamado Josué. Dios usó a un hombre llamado Caleb para poseer la tierra que Dios le había dado. Para poseer la tierra que Dios le había dado. Caleb había sido fiel a Dios. Había sido fiel a Dios. Un hombre ahora de 80 años. Un hombre con una fe inquebrantable. Una pasión de tomar la heredad que Dios le había dado, sin importar los obstáculos, por muy grandes o gigantes que parecieran. Así que a través de este hombre de Dios, este hombre de fe de Dios, Dios escribe algo bien especial. Del capítulo 13 al 21, se describe el territorio hacia cada una de las tribus. Y yo los animo a que lo lean, y a lo mejor parezca tedioso. Este poseyó esto, los límites fueron estos, y los límites estos fueron estos otros. Y a lo mejor parece tedioso, pero no es así cuando alguien recibe la heredad de un padre o de sus padres. A lo mejor un padre le puede dar a su hijo, le deja un carro muy antiguito, pero con un aspecto sentimental de amor bien especial. Así que para ese hijo significa mucho, para esos hijos significa mucho. Por eso es que se describe así. Se describe con tal detalle lo que le perteneció a cada uno, hasta dónde estaban los límites. Había un gran valor sentimental. Este terreno, este lugar de Hebrón, que su nombre, antes de llamarle Hebrón por Israel, se llamó Kiriat Arba. Ciudad escandalosa, grande, escandalosa, ruidosa es lo que quiere decir. Kiriat Arba. Y Hebrón significa compañerismo, comunión, intimidad. Qué maravilloso que Caleb o el pueblo de Israel cambia ese nombre por Hebrón. Pero Dios les había establecido límites al pueblo de Israel. Dios había establecido esos límites. ¿Hasta dónde sería la heredad de cada quien? Igual para nosotros, Dios nos ha dado límites en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no tiene límites. Qué maravilloso, ¿no? Dios nos ha dado límites como hijos de Dios, pero Jesús no tiene límites. Y es lo que vamos a ver en este estudio, en esta mañana. Vean ahí el versículo 1 del capítulo 14. Vamos a estar viendo algunos versículos aislados de ese capítulo 14. Y vean el versículo 1. Esto pues
es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se los dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus, a la media tribu, porque las 2 tribus y la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín. Y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos y ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y una vez más quiero decirles que los límites de cada uno de esos terrenos geográficos de parte de Dios hacia Israel, Dios los había establecido. Dios los había establecido. El territorio estaba establecido para cada una de las tribus. Pero el pueblo de Dios no solamente debía ir y asentarse en ese lugar, vivir en esas ciudades. Algo que venía, y escuchen esto, algo que iba junto con ellos, y lo principal, era que iban y se asentaban en esas ciudades, en esos territorios donde un día adoraban a demonios, a ángeles caídos, adoraban a esos seres malévolos que habían deshecho generaciones completas. Ahora ellos no solamente irían y se asentarían en esas tierras, la presencia de Dios debería asentarse junto con ellos en esos lugares. La presencia de Dios iría junto con ellos. Así que el que ellos estuvieran en esos lugares que cada quien le perteneció como tribu, la observancia de la ley, la santidad personal, su obediencia y entrega completa a Dios, sería respaldado por la misma presencia de Dios. Y entonces, después de esos lugares, Dios mandaría embajadores dirigidos por Él, como dice su palabra en 2 Corintios 5. ¿Somos embajadores de quién? De Cristo. De Cristo. Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel. Ese es el plan de Dios para nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Quiero decirle algo especial. Escuchen eso y pongan atención en lo siguiente. Dios tiene planes maravillosos para tu vida y planes que Él ha trazado y desea que lleves a cabo, elaborados y dirigidos por Él. Amén. Él te ha incluido en sus planes. Nosotros no incluimos a Dios en nuestros planes. Él nos incluye en sus planes. Él nos ayuda a que podamos ser parte ahora a través de la fe en Cristo Jesús, en los planes que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así que Él mismo te dará los parámetros hasta dónde puedes llegar. Él te dirá cuándo puedes entrar en un lugar y cuándo no puedes entrar en un lugar. Dios es nuestra distancia. Quizá a lo mejor alguien pudiera decir, Dios te quiere mostrar esos límites personales a tu vida. Pablo lo escribe de esta manera a los corintios, en su segunda carta a los corintios, y les dice lo siguiente. Allí en el capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 14 dice, les escribe, porque no nos salimos de nuestros límites, dice, como si no hubiéramos llegado a ustedes. Y esto es lo que dice la Reina Valera actualizada. No nos salimos de nuestros límites como si no hubiéramos llegado a ustedes, pues hasta ustedes hemos llegado con el Evangelio de Cristo,
no gloriándonos desmedidamente en trabajos ajenos. Más bien, tenemos la esperanza de que con el progreso de su fe se incrementará considerablemente nuestro campo entre ustedes conforme a nuestra norma, para que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en territorio ajeno, como para gloriarnos de la obra ya realizada por otros. En otras palabras, Pablo les dice, no nos salimos de donde Dios nos llevó a ministrar. Igual para Caleb, los límites territoriales Dios los había establecido. Dios los había establecido. Algo interesante en cuanto a Caleb, quiero que lo vean ahí en el versículo 9 del capítulo 14, de ahí de Josué. Ciertamente, dice, la tierra que pisó tu pie, le dice Josué a Caleb, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová mi Dios, le dice. Y vean el versículo 14, ahí mismo. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel. Y vean cómo Dios se encarga de registrar su antepasado. Era un ceneseo. ¿Saben quiénes eran los ceneseos? Los ceneseos eran de donde venían los cananitas, los hititas. En otras palabras, no era hebreo, no era judío, no era israelí. Dios se encarga de que también él quede ahí registrado. ¿Cómo llegó a Egipto? No nos dice la palabra. Lo único que sabemos es que salió junto con el pueblo de Israel de Egipto. Le creyó a Dios. Ahora es algo bien interesante porque 40 años después, Caleb le sigue creyendo a Dios. 40 años después le sigue creyendo a Dios. La palabra de Dios no nos dice mucho sobre este hombre. O sea, de hecho, no escribió ni una frase, no escribió ni un libro, Caleb, de lo que él hizo en la tierra. Pero más de 20 veces se menciona su nombre en 6 libros de la Biblia. Y Dios se encarga de registrarlo desde dónde viene. Es un ceneseo, en otras palabras, de donde llamó Dios a Abraham, ¿recuerdan? Siendo idólatra. Lo llamó desde allá y lo hizo parte del padre de la fe. De ese mismo lugar lo llamó. Hoy en día lo diríamos así. Los descendientes de Caleb, y Caleb también, era un iraquí, un afgano. Es como si le dicen hoy en día a un judío, especialmente al gobierno de Israel, ¿podremos hacer parte a este afgano de nuestro pueblo? Olvídense, se caen para atrás. ¿Sí? Dios es maravilloso. Dios se encarga de hacer de Caleb, dice, él va a poseer algo muy en especial. Ahora, tomen en cuenta, porque la palabra de Dios nos dice sobre este hombre, que este hombre era extraordinario, valeroso, tenaz en lo que Dios le había dado. En otras palabras, iba definitivamente por la promesa que Dios le dio a él. Le creyó a Dios. Así que 40 años después, a los 80 años, está dispuesto a ir en contra gigantes. Y esos gigantes no intimidarían la fe de él en Dios. Ahora, Números capítulo 13 nos menciona que Caleb era líder de las tribus de Judá. Líder de la tribu de Judá. Así que Caleb fue fiel a los hebreos, fue fiel a Israel.
Y Dios lo incluyó por su gracia en sus planes, igual que Dios nos incluyó en sus planes por medio de Cristo Jesús. Amén. Dios nos incluyó en sus planes. Vivíamos antes para nosotros mismos, nuestros propios placeres. Nos postrábamos ante cualquier aspecto de la vida hasta que un día Dios nos salvó por Cristo Jesús. Dios se encarga de registrar el comienzo de Caleb y el final de Caleb. ¿Cómo comenzó y cómo terminaría? Lo que poseyó por fe y lo que poseyó prácticamente cuando entró en la tierra. Dios se encarga de registrarlo. Y Dios se encarga de registrarlo porque también, igual que nosotros, Dios tiene un comienzo con nosotros. El día en que abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús. Amén. Y un día terminaremos cuando Dios nos llame a su presencia. Y será algo glorioso, hermanos. Será algo glorioso ese día. Ahora, Pablo lo escribe así a los filipenses. Cristo comenzó esa obra en nosotros, amén. Cristo comenzó esa obra en sus vidas. Y Pablo le escribe a los filipenses de esta manera, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es algo alentador. Esto es verdaderamente alentador, porque lo que Caleb dijo, esa tierra no es del enemigo, esa tierra es mía, Dios me la dio. Igual para nosotros la iglesia hoy en día en el año 2024. La misericordia de Dios nos alcanzó, su amor nos alcanzó, su gracia nos abrazó. Y esto es alentador para nosotros. Que el que ha comenzado, el que comenzó la obra en cada uno de ustedes como hijos de Dios, en cada una de ustedes como hijas de Dios, la va a terminar, hermanos. La va a terminar y eso es algo glorioso. Eso es algo maravilloso y glorioso. Y por eso es que ahora predicamos a Jesucristo, donde un día su nombre será proclamado en toda nación, en cada rincón de esta tierra, hermanos. Escuchen eso y pongan atención en lo siguiente. En este lugar de Kiriat Arba, era el lugar de gigantes, de los anaseos. Una clase de hombres diferentes. Hoy en día han descubierto, arqueológicamente han descubierto esqueletos hasta de casi 4 metros de grandes. Es impresionante. Hoy en día los han descubierto, los han desenterrado los arqueólogos. Así que la palabra de Dios es veraz, amén. En Génesis capítulo 6 se comienzan a mencionar esos gigantes. Dios se encarga de dejar un poco de registro de quiénes eran estos seres. El capítulo 6 nos menciona, dice que los hijos de Dios o la creación de Dios miraron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, dice, y engendraron y salieron gigantes. Nefilim es la palabra hebrea. Así que estos anaseos son descendientes de estos seres, de alguna forma. Hombres de gran altura. Algo pasó antes del diluvio. Que Dios haya destruido toda la humanidad con excepción de 8 personas. Noé y su familia. Y ese diluvio está registrado en todas las culturas. En todas las culturas se quedó registrado. Por si no creen la palabra de Dios, ahí quedó registrado como prueba de que Dios hizo lo que hizo. Un juicio, dice, y toda la tierra estaba llena de maldad. Así dice la Escritura, así describe a estas personas.
a estos Nefilims. Los anaseos eran descendientes de alguna forma de ellos. Algo pasó en sus cuerpos. Algo pasó en los cuerpos de estos seres que estaban antes del diluvio. Quizá eran humanoangelicales. ¿Y por qué les digo esto? Satanás sabe, escuchen esto, de que un día Dios vendría y se haría carne igual que nosotros. Y nos salvaría por la fe, por su sangre preciosa. Y Dios vino a salvar humanos, no ángeles caídos. Mas a todos los que creen, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Así que el Señor no solamente forma físicamente a un ser humano a su imagen, sino espiritualmente empieza a formar las características de Él mismo en un ser humano. Amor, misericordioso, justo, íntegro. Habla de todas las características de Dios y eso lo aborrece Satanás. Lo aborrece. Seres humanos que nunca hemos visto a Dios y dice la palabra de Dios, Él existe y le decimos, yo creo en eso, Dios, creo en usted. Ahora, de alguna manera esto va a volver a suceder. Algo va a suceder en los cuerpos humanos en los últimos tiempos. La palabra de Dios lo describe. Apocalipsis 19 dice que el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que fueron marcados con el nombre de la bestia, de este nuevo gobierno que viene mundial, este gobierno europeo mundial, todos aquellos que recibieron, dice, el nombre de la bestia, fueron echados en el lago de fuego junto con estos seres. En otras palabras, Dios nos deja, y escuchen esto, Dios nos deja 2000 años de advertencia de lo que viene. Dios no se equivoca. Personalmente creo que de alguna forma estos líderes, tanto en Europa como en Washington, tratarán a través de la CDC o de la Organización Mundial de la Salud de cambiar genéticamente los cuerpos, de alguna forma. Por eso dice la Escritura que todos aquellos que se marquen, no habrá oportunidad de ser salvos ya más. Ahora, este lugar de Kiriat Arba no solo vivía una sociedad sin Dios, personas sin Dios, era una cueva de demonios ese lugar. ¿Ustedes creen que los seres espirituales pueden influenciar a un ser humano? ¿Que los ángeles caídos pueden influenciar a un ser humano? Dios envió, de alguna forma, Dios usó a Moisés para que fueran 12 espías para poder ver la tierra y decir, esa tierra es de nosotros. Dios se las había dado, era heredad de ellos. Así que van hacia ese lugar, entran en Kiriat Arba, que es Hebrón también. Entran en el lugar de Kiriat Arba y cuando entran en ese lugar, algo sucede terriblemente en el corazón de 10 personas. Ellos miraron gigantes. Ellos miraron una sociedad completamente depravada, completamente pervertida. Algo espiritual los hizo que quitaran sus ojos ¿de quién? De Dios. Algo los hizo que quitaran su fe de lo que Dios podía hacer y de lo que Dios les había dado. Dios nos guarde como iglesia de quitar nuestros ojos de la fe en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro todo, amén.
Él es nuestro todo. Así que algo tan diabólico cayó sobre ellos y un miedo espantoso infernal cayó sobre ellos a tal grado de que 10 hombres atemorizados infernalmente, si lo puedo decir de esa manera, influenciaron a toda una nación a no entrar en la tierra prometida, a no tomar lo que Dios les había dado. Un miedo que hubo en ellos. Hoy en día vemos nuestras ciudades, vemos una sociedad con una depravación inmoral terrible, llena de pecado y de maldad. Algo así parecido como lo que ellos miraron hacía 40 años. Pero Caleb dijo, no, esta tierra es mía, esa tierra me la dio Dios, voy por ella. Tengo 80 años, voy por ella. Esa tierra Dios me la dio. Por fin él podía pisar esa tierra. Por fin podía volver después de 40 años, volver a probar esos frutos. Por fin podía pisar esa tierra y decir, esta es mía. Caleb no retrocedió ni un centímetro de lo que Dios le había dado. Una vez más le decía, Hebrón significa compañerismo, comunión, intimidad. Eso es lo que quiere decir con Hebrón. Israel cambió ese nombre de Kiriat Arba, y Kiriat Arba significa grande, escandaloso, grandes problemas, grandes dificultades. Y como las grandes dificultades y grandes desafíos no desanimaron a Caleb, sino lo llevaron a una intimidad más con Dios, diciendo, Señor, usted me la dio y yo le creo a usted, Padre. No solamente están aquí hombres que creyeron en usted sepultados. Él llevó la presencia de Dios a ese lugar. Iglesia, no se trata solamente de nosotros tener una comunión con Cristo Jesús. Se trata que donde quiera que vayamos, la presencia de Dios nos acompaña, donde quiera que estemos. Sea que estemos viajando, sea que laboremos en algún lugar, estemos ahí. Y la presencia del Señor se manifieste de una manera especial y sea de alguna forma los dones y los frutos en sus vidas embellezcan la salvación de Cristo y haya un deseo de las personas de decir, quiero lo que tú tienes. Así que en esa ciudad grande, con grandes dificultades, y esas dificultades eran grandes gigantes, Caleb dijo, esa ciudad es mía. Dios me la dio. Dios me la dio. Escuchen eso y pongan atención en eso. En veces escuchamos, y me ha tocado escuchar incluso a hijos de Dios, a pastores, decir, este mundo es del príncipe de Satanás. Este mundo, en otras palabras, el Dios de este mundo, Satanás. Por lo tanto, este mundo le pertenece. Falso, Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. Cristo lo ganó en la cruz del Calvario y lo mostró en Apocalipsis capítulo 5. En capítulo 5 menciona este rollo de propiedad que nadie podía abrir. Dice, ¿quién va a traer el juicio sobre el mundo? Vean lo que están tratando de traer el juicio sobre el mundo. ¿No es cierto? Washington está tratando de traer una guerra mundial. Igual Europa está tratando de acomodar lugar, traer una guerra mundial. Rusia de igual forma. China de igual manera. Dice Dios, el único que trae el juicio y el único que traerá el juicio sobre esta tierra es nuestro Señor Jesucristo sobre un mundo que rechazó constantemente a Cristo Jesús. La única forma de ser salvos. Ahora, cuando escucho así a personas, incluso hijos de Dios, hijas de Dios, decir, no, pues es que por eso está así, porque este mundo le pertenece al enemigo. Cristo lo ganó. Apocalipsis capítulo 5. Dice, y no se encontró a nadie ni en el cielo,
ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar que pudiera abrir el rollo y que es título de propiedad sobre la tierra, hasta que Juan miró y dice, escuchó una voz del ángel que dijo, el Cordero, Él es digno. Y volteó a ver el Cordero y es Cristo Jesús. Dice, digno es el Cordero de abrir el sello. En otras palabras, esta tierra le pertenece a Cristo Jesús. Y sí, ciertamente Satanás va a hacer todo lo posible para poder mostrar y decir, es mía, no es de él. Me llama la atención, y escuchen esto, me llama la atención porque en veces, igual que a lo mejor aquellos 10 espías, aquellos hombres cobardes que fueron a espiar la tierra y miraron que la leche era, la tierra fluía leche y miel. Aquellos hombres, en vez de mirar a Dios, miraron la inmoralidad, miraron los gigantes, miraron los muros, dice Números capítulo 3, de esas grandes ciudades. Dice, eso es imposible. ¿A dónde nos trajo Dios? ¿Cuántas personas hay así hoy en día como cristianos? No, desde que conocí a Cristo Jesús tengo más problemas. Desde que conocí a Cristo, no, ahora tenemos paz, amén. Ahora tenemos gozo. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora tenemos una seguridad en Cristo Jesús y una vida eterna donde pasaremos con Cristo Jesús toda la eternidad. Ahora, Caleb sabía que esa tierra era de Dios y que Dios se la había dado. Esta tierra es de Cristo. Me llama la atención porque en veces como hijos de Dios, cuando les preguntan, ¿cómo está Cuauhtémoc? Bien, bien mal. Hijos de Dios, hijas de Dios. No, súper mal. Hay esto, hay aquello, aquello otro. Wow. En vez de decir, Padre, esta tierra es suya. Y cuando me preguntan, ¿cómo está Cuauhtémoc? Excelente. Almas están siendo salvas. Almas están conociendo a Cristo Jesús. Niños están conociendo a Cristo Jesús. Jóvenes están conociendo a Cristo Jesús. Ancianos están conociendo a Cristo Jesús. Y el Evangelio de Cristo está siendo proclamado. Algo que alguien me dijo durante esa semana en este evento evangelístico que tuvimos, los 3 días llovió. Los 3 días llovió y el tercer día llovió mucho más que los demás días. Llegaron los que tenían que llegar, pero la manera en que me lo dijo esta persona, me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Mire este evento. Esperábamos más personas, pero escuche esto, Jesucristo dijo algo. Jesucristo dijo que los últimos días serían como los días de Noé. Y en estos 3 días, dice, llovió los 3 días. El juicio viene. El juicio nadie lo va a quitar. Pero van a llegar los que el Señor traiga. Van a llegar los que han de ser salvos. Van a llegar los que abrirán su corazón. El juicio viene, será como los días de Noé. El diluvio, dice, no paró y no paró. En otras palabras, viene el juicio. Sin embargo, las personas no tienen que pasar por eso. Simplemente arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y ser salvos y vivir una vida de arrepentimiento. Es cierto. Su palabra es clara. Por eso Josué escribe sobre él en el versículo 9, de ahí del capítulo 14, sobre Caleb, y le dice, ciertamente la tierra que pisó tu pie, Caleb, le dice, será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste, ¿qué dice?
fiel a Jehová mi Dios. Y el versículo 14 vuelve a decirlo. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, los ojos de Caleb se mantuvieron ¿en quién? En Dios, no en las circunstancias que lo rodeaban, no en las circunstancias que miraban. ¿Cómo está tu vida? Ay, ando. Wow. ¿Cómo te ha ido? Ah, pues hay más o menos ando. No, ando en victoria. Mi Cristo es mi victoria. Cristo Jesús es nuestra victoria. Amén. Nuestra fe tiene que ir creciendo hacia Él. Y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Caleb en el versículo 10 dice 45 años después. Quiere decir que después llegó a los 80 años, tomó la tierra, todavía a los 80 años les ayudó a otros a conquistar su propia tierra y a los 85 años su vida está por terminar. Está por terminar. La palabra de Dios nos dice que esta tierra es de nuestro Cristo. Los 7 años últimos que va a haber, los últimos 7 años que habrá de una tribulación horrible. Jesucristo dice, y no habrá tribulación, no la ha habido, no la habrá jamás como esta gran tribulación de juicio hacia un mundo que está rechazando el evangelio de Cristo Jesús. Una sola forma de ser salvo. Una sola forma, no hay miles. No, es que todas se puede ser salvo de muchas maneras. Una sola forma, un camino, Cristo Jesús. Y el arrepentimiento de nuestros pecados. No hay salvación cuando alguien dice, recibe a Cristo nomás. ¿Qué es que sigas viviendo tu vida así? Sigues viviendo tu vida así, vas a perderte. Es arrepentimiento. Y recibir a Jesucristo, quien viene a formarse a través de su Espíritu Santo y de su palabra dentro de personas que le dijeron, Jesús, sí quiero que mi nombre esté escrito en su libro eterno. La palabra de Dios nos dice, y en veces pensamos que el enemigo, esa tierra le pertenece. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan. ¡Wow! ¿Saben qué significa eso? Que un día dice, y reinaremos, dice su palabra también, con Cristo por 1000 años. Señor, no he terminado. Y si un día mi cuerpo ya no me responde bien como debe responderme, Señor, voy a volver con usted, Señor. Y seguiré yendo de etnia en etnia, de lengua en lengua y de nación en nación, Señor, llevando su nombre, Señor. Gloria a Dios por Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Hay Kiriat Arbas. Grandes dificultades que pueden hacer que un hijo de Dios haga lo siguiente. Haga lo que hicieron 10 y se desanimen ellos y desanimen a otros de caminar con Dios. Hijos de Dios que Dios escogió y que sacó de Egipto. Hijos de Dios que Dios sacó de Egipto con un propósito, mostrar su poder, mostrar sus no límites, mostrar su gran salvación. Y hay hijos de Dios dentro de la iglesia de Cristo Jesús que no son otra cosa más que puros quejidos. Puros quejidos. ¿Cómo está todo? Ay, ando. ¿Cómo está todo? Horrible. Déjame te cuento todo lo que pasó esta semana. Pasó esto otro. Yo no tengo tiempo para contar esas cosas. A lo mejor como hijo de Dios puedes decirle a los demás. La ciudad es de mi Cristo.
Esta semana pasaba por ahí, la calle por la calle Juárez, por la avenida Juárez, y miraba un camión que decía regaderas. Y me paré a un lado a orar por ellos porque sé que son creyentes en Cristo Jesús. Mujeres y hombres estaban ahí dándole comida a esas personas. Mujeres y hombres, hijos de Dios e hijas de Dios, estaban ahí dándoles chamarra, ropas limpias y tirando aquellas ropas sucias y andrajosas que traían algunos de ellos. Y saliendo de ahí, no solamente les pusieron esas regaderas para que se bañaran, sino también, ¿saben para qué? Les decían, Cristo Jesús quiere entrar en tu corazón. Cristo quiere limpiar tu alma. Y la única forma es si te arrepientes. No tienes que vivir en esos vicios, no tienes que vivir en las drogas, no tienes que vivir en el alcoholismo. Cristo sigue siendo proclamado, hermanos. Cristo sigue siendo proclamado. Y en estos lugares grandes y escandalosos, con grandes dificultades, con grandes gigantes, podemos hacer dos cosas como iglesia. Hacer lo que aquellos 10 espías hicieron, o hacer lo que Caleb hizo. Quiero Hebrón. Josué, esos gigantes, esos seres diabólicos, desanimaron a toda una generación y no voy a permitirlo. Mi Cristo es más grande que esos gigantes. Mi Cristo es más grande que esta dificultad. Mi Cristo es más grande que esta enfermedad. Mi Cristo es más grande que cualquier duda que pudiera haber. Mi Cristo es más grande que todo eso. Voy por ellos. Ellos van a acabarse. En el nombre de Dios se van a acabar. Y le creemos a Dios y abrazamos a Dios. Y cuando abrazamos a Dios, ¿saben qué? Esas gigantes, puede haber una comunión y a lo mejor tratan de impedirnos de tener ese compañerismo, esa comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo único que hacen es llevarnos a Dios, a esa intimidad con Él, a esa comunión con Él. Y eso es algo maravilloso. ¿Saben por qué Caleb no retrocedió? ¿Saben por qué Caleb tomó todo lo que Dios le había dicho que tomara? ¿Y por qué otros no decidieron tomarla? Caleb le creyó a Dios porque tomó el primer mandamiento muy en serio. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso es que nada lo hizo retroceder. Porque cuando otros se quejaban, él volteaba hacia Dios y decía, esa tierra es mía. Porque cuando otros decían, no hay esperanza para tal persona, él decía, sí hay en Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos nosotros los hijos de Dios, sí hay esperanza en Cristo Jesús. $85 y terminó lo que Dios tenía que terminar en su vida. 85 años. Mi pregunta es, en el capítulo 15, y ustedes lo leen en sus casas, el versículo 13 al 14 y el versículo 63 del capítulo 15, o lean todo el capítulo, pero el capítulo 15, el versículo 13 y el 14 y el 63 dicen, y los hijos de Israel no pudieron expulsar a sus enemigos. Interesante cómo termina la victoria de un hombre y la de los descendientes. ¿Por qué no pudieron expulsar al enemigo fuera de ese lugar? ¿Cuál fue la razón? La misma razón que sucede hoy en día en el año 2024. Llegaron, conquistaron ciudades, se asentaron, fueron salvos, seguros y satisfechos. Quedaron salvos, quedaron seguros y satisfechos. Y la cuarta característica,
muy cómodos donde estaban. Escuchen esto, porque es una de las características de los últimos tiempos para la iglesia de Cristo Jesús. Para la iglesia de Cristo Jesús. Pastor, ya soy salvo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Estoy seguro. Mi seguridad es Cristo. Es más, estoy satisfecho. Muy cómodo. ¿Dónde quedaron cómodos los descendientes de Caleb? En las cosas. Las cosas fueron su comodidad. Y de ahí pararon y dijeron, no más tierra, que se quede así. Hasta hoy en día el pueblo de Israel solamente posee el 6% de tierra, de todo lo que Dios les dio. Y muchos de los hijos de Cristo Jesús, muchos de la iglesia de Cristo Jesús, siguen en eso, salvo, seguro, satisfecho y cómodo, que hagan el trabajo los demás. ¡Wow! Abandonaron su comisión. Y me temo, iglesia, que hijos e hijas de Dios abandonan su comisión principal. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enseñándoles todo lo que les he dado. Así que la iglesia de Cristo Jesús en los últimos tiempos abandonará la comisión de Dios. Que no sea ninguno de ustedes hijos de Dios, ninguno de ustedes hijas de Dios que están aquí, que sean esos Calebs, que cuando vean grandes dificultades puedan decirles, Cristo es más grande que esta dificultad. Que cuando vean luchas y pruebas y que vean a lo mejor cualquiera que sea y digan, no tengo dinero para esto, pero Cristo es mi provisión. No tengo esto que hace feliz a los demás, pero Cristo es mi gozo. La visión de un pueblo de Dios los hizo que se relajaran y gozaran lo material. Y al hacer eso, achicaron su visión, su meta. Algo que les decía cuando estábamos en el evento, les decía, faltó más gente, no te preocupes por los que no vinieron, preocúpate por los que vinieron. Una sola alma de estas que se haya convertido a Cristo valió todo los números que hayas puesto tú, todo. Un alma vale mucho, tanto vale que Cristo pagó y murió por esa alma en la cruz del Calvario. Dios los puso ahí como misioneros de Cristo Jesús, misioneros del Evangelio. Así que cuidado, iglesia, cuando el enemigo les diga, no tienes que ir ya más. Vea cómo te has bendecido. Voltea a ver todo lo que tienes. Y Dios nos engañe y nos diga, son cosas, eso no es el reino de Cristo. Nunca será el reino de Cristo. Es parte de, es el medio de, para poder alcanzar a otros. Y no tengo la menor duda de que de seguro hubo en tiempos y momentos en ese siervo de Dios, Caleb, que se sintió cansado, que se sintió desgastado, que se sintió abrumado. Pero lo que mantuvo, nos dice por qué. Pues se mantuvo fiel a Jehová su Dios.
Hay tiempos en la vida en que nos sentimos desgastados, nos sentimos abrumados, nos sentimos que queremos tirar la toalla, pero volteamos hacia arriba, hacia Jesucristo y le decimos, no, Jesús, todavía hay tierra que conquistar. Le creo a usted con todo mi corazón, creo su palabra con todo mi corazón. Amén. Padre Celestial, le damos gracias. Qué gran escuela hay aquí, Padre. Qué grandes clases y lecciones nos dan su palabra. Pero no queremos, mi Dios, que seamos estudiantes en un salón con grandes enseñanzas. Con hermosas lecciones de conocimiento. Queremos creerle a usted, no solamente creer en usted, creerle a usted. Padre Celestial, le agradecemos por Cristo Jesús nuestro Señor. Le agradecemos por su Espíritu Santo. Le agradecemos por la salvación que nos ha dado, por habernos lavado de todos nuestros pecados, rebeliones, por habernos hecho parte de su plan, por habernos hecho parte de su reino. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos. No, Dios, usted es digno, Señor. Así que le doy gracias, Padre Celestial, por cada familia que está aquí, por cada pareja que está aquí. Le damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que usted hace, Señor, y es en nuestras vidas. Ayúdenos a creerle, Señor. El juicio viene. ¿Quién podrá evitarlo? Hasta los gobiernos grandes, élites, mi Dios, grandes, los poderosos, los generales de cada ejército, los ricos. Dice que dirán, escóndanos de la ira del Cordero. Esta tierra no les pertenece, Señor, a ninguno de ellos. Es su tierra, Señor. Y vea lo que quieren hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Cualquier fortaleza que pueda haber, Señor, de duda, Señor, que pueda haber, Señor, en cada uno de sus hijos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús cae. Le creemos a usted, Señor. Cuando algo falle, Señor, en el cuerpo, en nuestro cuerpo, en lo físico, Señor, nuestra esperanza está en usted, Señor. Le adoramos, le bendecimos, le exaltamos, mi Dios. Y al igual que Caleb, se mantuvo fiel a Dios. Que nuestros ojos puedan estar en Jesucristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Y que podamos mantener, Señor, fieles, Padre, al Dios y Padre que nos ha abrazado y que nos ha dado una esperanza maravillosa. Gracias, Padre. Y así con sus rostros inclinados, si hay alguien en esta mañana que no tiene a Cristo Jesús, no se vaya de aquí sin Cristo. Abre tu corazón ahí donde estás. No te estoy hablando de religión. Las religiones no salvan. Cristo sí salva. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo Jesús? Levante su mano ahí donde está. Con tu mano levantada me indica que necesita a Jesús y vamos a orar. Alguien que diga, yo necesito, pastor, ore por mí.
Yo necesito a Jesucristo en mi vida. Levante su mano ahí donde está. Haga conmigo esta oración ahí donde está. He levantado su mano. Padre Celestial, hoy le pido perdón por todos mis pecados y los recibo como mi único y suficiente Salvador. Ya no quiero vivir esta vida. Entre y deme salvación de una vida, Señor, mala que vivía. Ayúdeme a vivir una vida que le honre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.